Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Josep María Pou Serra, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, feliz de estar en Pamplona, me gusta mucho Pamplona. He venido mucho a Pamplona desde hace muchísimos años y ya sé que es un tópico y puede que algunos espectadores lo consideren simplemente una frase hecha de tópico, pero lo digo de corazón, me encanta Pamplona. ¿Te da tiempo, no sé si esta vez con las horas tan ajustadas que has tenido te da tiempo, pero... ¿Te da tiempo a pasear a veces? ¿Has podido Me ha dado descubrir? Muchísimo tiempo a lo largo de los años, porque mira, yo recordaba precisamente mientras me acercaba a Pamplona que la primera vez que yo vine a Pamplona a trabajar en una gira con una compañía de teatro fue ya en el año 71. Es decir, hace 50 y pico de años. Y desde entonces yo habré estado en Pamplona un mínimo de 25, 30 veces con distintos espectáculos, desde que yo en los espectáculos era un chiquilicuatre que tenía papel pequeño y decía 2 o 3 frases, hasta los últimos ya con toda la responsabilidad del espectáculo. He pasado muchas horas en Pamplona. En aquellas épocas, además, se llegaba a Pamplona y a otras ciudades y se estaba 5 o 6 días o una semana entera de representaciones. En los últimos tiempos la cosa ha ido cambiando y vale con un día de representación, ¿no? Pero así ha habido. Y aparte de eso, más allá del teatro, he estado aquí también algunas veces rodando algo de cine. Navarra y Pamplona concretamente en los últimos años se ha convertido casi toda ella en una ciudad plató de cine donde hemos venido a rodar varias películas. Yo recuerdo haber rodado aquí últimamente algunas secuencias de la película El Reino de Sorogoyen y rodé también algunas secuencias de una película de Pablo Berger que no me... Sí, Abracadabra se llamaba, Abracadabra, o sea que también el cine me ha traído a... Ahora hablaremos del otro reino, del que te lleva ahora de gira por nuestro país, pero escuchándote hablar y teniéndote aquí delante, porque hay gente que parece que siempre vais a estar ahí. ¿Habéis estado cuando, no ahora dices, yo ni había nacido cuando tú viniste a Pamplona, ¿no? Fíjate, pero sí que es verdad que cuando os vemos en el escenario, cuando os vemos en el cine, en la televisión, pues pensamos que siempre vais a estar ahí. Yo recuerdo una entrevista ya hace casi 13 años en este mismo programa con Concha Velasco, acababa de cumplir 69 y dijo que se iba a jubilar. Como estoy diciendo yo ahora. Y mira dónde está, ¿no? Y mira dónde está después de tantos años. ¿Esto va con el espíritu de cada uno o va con la profesión? Va con el espíritu de cada uno, creo. Mira, yo ahora si me preguntaras cuál es en este momento mi pensamiento que me ocupa casi todas las horas, te diría la jubilación. No la jubilación, que es una palabra preciosa que viene de júbilo, sino el dejar de trabajar, el retiro. Y yo llevo, como te he dicho antes, vine a Pamplona en el 71, pero yo debuté en este oficio nuestro en el año 68, es decir, llevo 54 años trabajando como actor.
y sin parar. Me considero un ser privilegiado, no he pasado etapas de paro, no he tenido problemas graves en absoluto. La vida profesional me ha sonreído muchísimo, con lo cual creo de alguna manera que ya he cumplido. Tengo la sensación no de querer retirarme, no de dejar de trabajar, me sigue entusiasmando mi oficio, pero sí tengo la sensación de que ya hay una obra hecha durante 54 años. Y pienso un poco que a lo mejor estoy ya aburriendo al público, presentándome cada vez con nuevas obras, y que hay que dejar paso a generaciones jóvenes, y que ya está bien con lo que he hecho, ya no aspiro a más. ¿Y has podido hacer lo que has querido? ¿Has sido libre a la hora de elegir, a la hora de caminar sobre el escenario? Sí, te puedo decir que sí, y por eso precisamente acabo de pronunciar la palabra privilegiado. Yo me siento un privilegiado. He podido hacer, es decir, he podido hacer lo que he querido porque he sido yo el que lo he elegido, y si he podido elegir es porque siempre he tenido una o dos ofertas donde poder elegir. Nunca he tenido que conformarme con aquello que llegaba y tener que hacerlo por fuerza para poder subsistir. Nunca. Siempre he podido elegir entre 2 o 3 ofertas. Yo recuerdo ahora si me permites, tenemos tiempo. Tenemos el tiempo que quieras. Una anécdota muy graciosa de Fernando Fernán Gómez, que fíjate, el grande, más grande de los grandes. Se cuenta de él que era, lógicamente, un obsesionado del trabajo y de la vida, ¿no? Y que en un momento determinado, su representante, hablando con él, despachando una mañana, le estaba diciendo: mire usted, don Fernando, tenemos 2 proyectos, nos ofrecen 2 proyectos, perdón, tenemos este proyecto, pero yo creo que no debería usted hacerlo porque es una película muy vulgar, el personaje tiene unas expresiones que a lo mejor le desmerecen un poco la carrera, es un personaje más secundario y una película barata, yo creo que no debería usted hacer esta película, le decía el representante. Y Fernando, que escuchaba atentamente, decía: sí, como hablaba él, sí, tiene usted razón, no hacemos esta, no, hacemos la otra. Y el representante le dijo: ¿qué otra? Y Fernando dijo: que no hay otra, pues entonces hacemos esta. Es decir, había que trabajar, fuera cual fuera, si no había alternativa. Yo no he tenido que pasar nunca por eso, por fortuna, y ahí me considero un privilegiado. Y además, en los últimos 20 años de mi carrera, he tenido la suerte de contar con productores diversos del panorama teatral español que han confiado muchísimo y me han dicho: José María, lo que tú quieras, la función que tú quieras. Entonces me siento muy responsable porque los espectáculos que he hecho en los últimos 20 años de alguna manera los he elegido yo y hasta los he generado yo, y eso es un privilegio único. Y en este momento de salida en el que dices que te encuentras y que ya vas viendo algunas cosas, ¿piensas en qué es lo que te habría gustado hacer que no has hecho? ¿Todavía queda una guinda, todavía queda algo que digas, y ya con esto... Sí. Pues igual me voy a Canarias a descansar? Sí, por supuesto, siempre queda algo, y los actores, cuando decimos siempre queda algo, nos referimos a algunos personajes que nos hubiera gustado hacer, que a lo mejor o no te han ofrecido o han llegado en el momento que no era oportuno, y entonces los personajes pasan como trenes. Si no los coges en su momento adecuado, te pasa ya la edad del personaje y ya no. Hay algunos personajes, te podría decir concretamente, yo creo que 3 personajes que yo hubiera dado mi vida, bueno, mi vida es literatura cuando digo mi vida, que yo hubiera dado lo que me hubieran pedido por hacerlos, y que he soñado, y que, curiosamente, los 3 me los han ofrecido y han llegado a mis manos y he tenido oportunidad de hacerlos, y no he podido hacerlos por lo que yo considero muy respetable, que es el compromiso previo. Es decir, han llegado en un momento en que yo tenía un compromiso previo para hacer otra cosa, que a lo mejor me gustaba menos que el personaje que me estaban ofreciendo y que yo deseaba hacer, pero como había dado mi palabra a ese proyecto con anterioridad, me veía obligado a cumplir con mucho gusto, por supuesto, mi palabra. Y esos 3 personajes son, por una parte... Mira, uno que está haciendo ahora precisamente Imanol Arias, que es el protagonista de La muerte de un viajante, de Arthur Miller, una de las grandes funciones de la historia del teatro. El personaje se llama Willy Loman, es un personaje que he soñado hacer siempre, desde que estaba en la escuela de arte dramático con 20 y pocos años, ya soñaba con tener 50 para poder hacerlos. Y ahora que tengo 78 ya soy demasiado mayor para hacerlo, o sea, se pasó.
El otro personaje es el profesor Higgins de una obra de Bernard Shaw, Pygmalion, que quizá el público conoce más en su versión musical, que es My Fair Lady, ese personaje que hacía Rex Harrison, ese solterón especialista en lingüística, personaje que estoy seguro que yo, y perdona la pedantería, hubiera podido hacer muy bien. Y el tercero, ya tampoco puedo hacerlo porque no existe la energía suficiente, que es Cyrano de Bergerac, que por cierto ahora se estrena estos días una película musical muy singular sobre Cyrano también. Esos tres personajes son tres pequeñas frustraciones en mi carrera, pero a cambio de eso, esta carrera me ha dado tantas satisfacciones con personajes tan grandes como el Rey Lear o el Capitán Ahab de Moby Dick o demás, que no tengo derecho a quejarme. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus seguidores, la audiencia, quienes te han ido a ver, a acompañar en tu carrera? Pues no lo sé, hay una frase de Shakespeare que dice más o menos, mira, Shakespeare siempre Shakespeare, ¿sabes? Ahora hablamos Hay una frase de Shakespeare, creo que es de Macbeth, sí, que dice, el actor es una cosa efímera que pasa, que es como una sombra que pasa, cruza el escenario y apenas deja huella y desaparece y ya está, y nadie se acuerda más. Tenía mucha razón Shakespeare, tampoco creo, no tengo ninguna aspiración de trascendencia, no tengo ningún sentido de trascendencia, de que me recuerden. Supongo que en las hemerotecas quedará constancia, pero sobre todo creo, y eso es lo que más me emociona y me gusta, que sí queda en algunos espectadores el recuerdo de un buen momento que pasaron conmigo en el teatro o en el cine o en la televisión. Y eso me lo recuerda la gente, es de las cosas más emotivas, me lo recuerda la gente en la calle. Hay gente tan amable que se acerca y te dice, simplemente, te mira a los ojos y te dice, señor Pou, muchas gracias por un momento fantástico que me hizo usted pasar con La Cabra o con cualquier función que he hecho o con la serie Policías o algo así. Simplemente eso te compensa de muchísimas cosas. Con eso me vale. ¿Qué te ha dado más de comer? ¿La televisión, el teatro? El teatro, porque no he parado nunca de hacer teatro, porque lógicamente sí hubo un tiempo, ya no, hubo un tiempo que la televisión era como la cueva de Alibaba, donde el dinero saltaba a chorros, y sobre todo al principio de ese boom que hubo cuando los españoles descubrimos, los profesionales sobre todo, que podíamos hacer series muy buenas y se nos quitó el complejo. ¿Te acuerdas aquellos años 90, principios del 2000, cuando coincidían en antena series como Policías, que estaba haciendo yo, como Compañeros, como Periodistas, que fue un boom de la ficción española? Familia, exacto, todas esas series con mucho éxito. Entonces se ganaba mucho dinero en televisión, se pagaba muy bien en televisión, ahora ya es muy distinto. Pero sí es cierto que televisión es una fuente de ingresos importante, pero limitada en el tiempo. Haces una serie y no sabes si vas a hacer otra luego o algo así. ¿Te da más fama que otra cosa o te sirve te también da más para decir, popularidad. Bueno, estoy aquí, oigan? Te da más popularidad, ¿no? Es como si estuvieras en una ventana o en un escaparate, como en un escaparate del Corte Inglés allí fijo, y la gente pasa y tú dices, estoy aquí, y la gente dice, sí, vamos, le veo mañana otra vez. En cambio, yo he tenido la suerte, como te he dicho al principio, de que desde que debuté en el año 68 en el teatro ha sido continuado, como una hucha donde ir depositando continuamente un sueldo. Y eso, pues yo creo que si sumamos a lo largo de los años, el teatro me ha dado más para vivir materialmente y para vivir espiritualmente. Hoy estás aquí, entre otras cosas, porque te ha traído, como decíamos antes, el teatro a la ciudad de Pamplona, y es verdad que es una producción esta que has tenido, el Resuma Kingdom Reino, que viene también, desgraciadamente, muy unida por lo que estamos viviendo en cuanto a la guerra, ¿no? He leído que el director Calixto Beitio se preguntaba de alguna manera por qué la poesía y la violencia solían ir de la mano. Tristemente. La realidad siempre supera la ficción, siempre. Coincide además el estreno. Esta es una producción del Teatro Arriaga de Bilbao, en coproducción con algunos otros teatros, el Teatro Español de Madrid, también de San Sebastián y de Vitoria.
Y es una producción con una compañía de actores vascos que dirige Calixto Vieito, en la que yo soy un elemento extraño. La verdad es que esta es una aventura en la que yo me he metido con un gusto increíble. Digamos que soy una especie de actor caído del cielo en mitad de una compañía de gente joven, pero con muchísima experiencia y con muchísima calidad, todos ellos actores vascos. Y Calixto, con quien yo había hecho ya otros 2 espectáculos de Shakespeare anteriormente, me pidió que viniera, que me uniera a ese grupo, y lógicamente dejé que siga corriendo. Yo estoy aquí en esta compañía vampirizando a todos los demás actores jóvenes para beber de ellos. Me dicen muchos de ellos que es al contrario, que ellos están aprendiendo, coincidiendo en el escenario conmigo. Es al revés, yo estoy chupando de su energía muchísimo. Es una experiencia que me ha entusiasmado. Han sido 2 meses de ensayos en Bilbao, muy complicados con lo del COVID, porque cada día caía alguien con algún positivo, algún negativo, pero en cualquier caso es un espectáculo basado en las tragedias de Shakespeare, pero en las tragedias que hablan de los reyes de Shakespeare, que son como 7 tragedias, que van de Ricardo II a Ricardo III, pasando por Enrique IV, Enrique V y Enrique VI, todas ellas hechos históricos, reales, verdaderos, donde queda muy patente que la ambición por el poder, la lucha por el poder y sobre todo la ambición del poder personal y omnímodo crea siempre violencia, crea siempre destrucción, crea siempre sangre a su alrededor. Esta es una de las cosas que Calixto Vieito ha querido dejar patente en el espectáculo para ofrecérselo como tema de reflexión al espectador. Y tristemente, aun cuando esta es actualidad permanente, tenemos cantidad de casos a lo largo de la historia, pero tristemente el día a día de esta realidad que vivimos con Ucrania ha venido a hacer que el espectador que está viendo el espectáculo y está viendo cómo un ser totalitario, un rey totalitario todavía quiere más poder y es capaz de asesinar al anterior para colocarse él en el trono y así sucesivamente, pues el espectador no le queda más remedio que unirlo a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Ese tipo de poder absoluto que yo creo que vuelve locos a los hombres, la ambición por el poder absoluto. El caso de Putin, tristemente, es imposible no referirse a él. Yo creo que hay ahí un trastorno mental, de alguna manera, que tristemente pagamos el resto, ¿no? Por cierto, quien no haya podido verla en Pamplona va a tener oportunidad de verla en otros sitios, porque creo que vais a ir, sí, claro. ¿En Madrid cuánto tiempo vais a estar? Los que no pudieron verla en Pamplona, pues podrán acercarse a Madrid, que siempre es una buena excusa. En Madrid debutamos el día 11 de marzo y estamos hasta el 11 de abril, un mes entero, en las naves del Teatro Español de Madrid, que es un espacio espléndido. Y luego, a continuación, el 11 de abril es más o menos Semana Santa ya, y a continuación vamos a estar pues por aquí alrededor, vamos a estar en San Sebastián, en el Victoria Eugenia, vamos a estar en el Teatro Principal de Vitoria, y estamos también en Valladolid, en Sevilla, en Las Palmas de Gran Canaria, una gira por España muy, muy completa hasta finales de julio. Tenemos buenos espacios en nuestro país donde poder cerrar los ojos y de repente aparecer en el lugar donde el personaje ejerce su fuerza. Por fortuna, uy, estoy viendo ahí, esto es falso, esta barriga es falsa, ¿eh? Falstaff a pesar de que uno tiene sus kilos ya, pero ahí está exagerado. Es un personaje maravilloso el de Falstaff. Yo soy feliz, es de los pocos que me quedaba por hacer que me gustaban. Perdona, me he distraído. Sí, que con tenemos buenos sí, espacios, bueno, ¿no? Buenísimos, final... buenísimos. Mira, a mí me entusiasma hacer giras de teatro. Todas las producciones de las que yo he sido más o menos responsable en los últimos 20 años, he estrenado en Barcelona o en Madrid, he hecho las temporadas lógicas de Barcelona y Madrid y automáticamente me he recorrido toda España. Ahora, por ejemplo, durante la pandemia, en cuanto se autorizó a abrir los teatros, a los 4 meses ya de haber pasado el confinamiento obligado, yo ya salí de gira otra vez hasta finales de diciembre, y me encanta ir por las ciudades, sobre todo porque estoy orgullosísimo de los espacios que tenemos, de los teatros que tenemos. A lo largo de estos años, ha sido labor de años, se han recuperado muchísimos teatros
que con el tiempo se habían convertido en cines y ahora resulta que el tiempo termina haciendo justicia de alguna manera, que me perdonen los exhibidores de cine, a lo mejor se molestan con estas palabras, no lo quiero, pero es curioso cómo muchos teatros de los años 40 o 50, que pasando una crisis del teatro decidieron pasarse en los años 60 al cine y se convirtieron en cines enormes, y ahora todos estos cines o teatros, no sé cómo llamarlos, teatros, porque en origen eran teatros, están volviendo a ser teatros. Y además las autoridades locales de cada ciudad, los ayuntamientos, las comunidades, están orgullosísimos de sus espacios y además han creado espacios nuevos auditorios y demás, con muy buenas condiciones para hacer cualquier tipo de teatro. No sé si se enfadarán o no, la verdad es que las cosas están cambiando, los hábitos de consumo de la audiencia está cambiando y ahora ya estamos empezando a ver algunas películas que se empiezan a estrenar en las plataformas. ¿Crees que eso va a ser una cuestión circunstancial de una moda o esto ya no tiene vuelta atrás? Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. No significa una crisis del cine, significa un cambio de paradigma, significa un cambio de costumbres. Formaba parte de las costumbres sociales más habituales hasta hace poco salir en grupo, quedar los amigos para ir al cine un domingo por la noche, un viernes, un sábado por la tarde. Todo esto se está perdiendo. La gente no es que deje de ir al cine, no es que deje de consumir cine. La gente está consumiendo más historias con imágenes más que nunca. Lo que pasa es que las consume en casa. Cada vez hay televisores más grandes. Yo tengo en mi casa un televisor de 85 pulgadas, que es más grande que algunas pantallas de algunos cines pequeños, de algunas salas pequeñas. Entonces, el problema está en la exhibición. Hay ciudades en este momento en España donde ya no queda ningún cine en el centro de la ciudad. Y creo que Pamplona es uno de esos casos, prácticamente. Va quedando pocos, sí. Van quedando pocos. Yo recordaba, el otro día lo recordaba con un compañero tuyo. En el centro ya no queda nada. Con un compañero tuyo periodista recordaba que otras veces que yo venía a Pamplona me gustaba mucho al terminar la función de tarde, los días que solo había función de tarde, salir corriendo, y recuerdo que al lado del Gallarre apenas a 5 minutos había unos cines. Sí, los Carlos III, los Pues Aire. pues eso. Y donde me metía siempre, ya no queda prácticamente, en muchas ciudades no quedan cines en el centro de la ciudad. Entonces, son las costumbres las que han cambiado, pero es crisis de consumo del cine que ha cambiado, pero no de creación del cine. O sea, las historias con imágenes, hay más series que nunca, hay nuevos estilos, a través de las series se puede experimentar incluso mucho más y hacer avanzar más el lenguaje cinematográfico de lo que venía pudiéndose hacer en el cine, porque resultaba más caro. No creo que sea un momento malo. ¿Qué le dirías a un joven, a una joven que ahora mismo se está planteando, te está escuchando, tiene el gusanillo metido dentro? ¿Qué tendría que estar haciendo ya alguien que se quiere dedicar al teatro, a ser actor, al cine, además, ser actor, director o lo que sea? Yo creo que lo primero que le diría es que se prepare a nivel íntimo y particular muchísimo. Es decir, que más allá de acudir a una academia, de matricularse en un instituto del teatro, en una escuela de arte dramático, en una escuela de cine o demás, que ya empezara a leer muchísimo todo lo que pueda, a ver muchísimo cine en su casa, a ir muchísimo al teatro, que empezara a prepararse a nivel particular e íntimo de esta manera, que creara alrededor suyo ya, si tiene 15, 16, 17 años, que intentara meterse ya por sí solo, crearse una especie de burbuja en la que empaparse de esa cultura teatral, cinematográfica, cultura en general, que le va a servir muchísimo luego en el momento de ejercer la profesión. Y luego, ya habrá tiempo, pues lógicamente buscar un centro de estudios donde aprender una técnica especial, porque más allá del talento personal, sí es cierto que este oficio tiene unas técnicas que hay que aprender como cualquier otro oficio, y eso se puede aprender perfectamente bien en una escuela, pero yo creo que puede empezar ya cada uno desde su casa, desde su pequeño sillón del rincón, del dormitorio, del salón en el que está, de su piso pequeño, a base de lecturas, a base de ver teatro, de ver cine. Ahí está empezando a formarse ya. No sé si hay técnica para memorizar o no, pero cuando uno se enfrenta a teatros como este y ve todo lleno, porque ahora nos hemos acostumbrado a ver las salas así, pero cuando está todo lleno,
técnica para controlar los nervios, técnica para tener memoria. ¿Te has quedado alguna vez en blanco? Sí, claro, sucede a menudo, y además es un terror que cada vez tengo más, porque a medida que vas cumpliendo años, lógicamente, puede que tengas más herramientas y domines más tu oficio o tu técnica, pero al mismo tiempo el cuerpo está sufriendo un deterioro, la memoria también se va deteriorando, con lo cual lo que nosotros llamamos los blancos de memoria, quedarse en blanco, pues pueden suceder. No me ha sucedido con frecuencia, pero sí en alguna ocasión, y entonces no queda más remedio que tener temple. Es como lo de los toreros delante del toro. De repente, cuando te encuentras con que tienes que decir una frase y en ese momento la mente se ha quedado en blanco y se te olvida completamente, es como si estuvieras en otro mundo y no hay más que mirar la cara del compañero, que casi siempre tienes un compañero delante que te está ayudando con los ojos y te está mandando un mensaje con los ojos, pero lo más importante es tener temple y esperar a que venga a la memoria, y siempre viene a la memoria. Lo que pasa es que lo que a ti te parece que ha tardado en venir a la memoria 2 horas y te parece que has hecho el ridículo y que todo el mundo lo ha notado y que el espectáculo se ha quedado interrumpido y que es un drama terrible, el público apenas lo nota. Ni el público y a veces los compañeros, porque eso transcurre en una décima de segundo. Es cuestión de tranquilidad y no dejarse llevar por los nervios. Un buen consejo también para la vida, tener temple. Fundamental, y más en los momentos en que vivimos, ¿no? Tener temple, no dejarse llevar por la angustia ni por la intranquilidad, ser capaz de esperar y confiar sobre todo en que entre todos podamos arreglarlo todo. Josep María, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por dejarme hablar de esta manera, que no es habitual en una televisión. Puede que haya hablado demasiado, pero ha estado bonito. Me encanta. Hemos aprendido alguna cosa. Me encanta hablar de lo que me gusta con gente que me gusta. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias a ti. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.